Nada, bienvenidos al curso de verano de la Complutense sobre la movilidad eléctrica hacia un transporte más limpio y sostenible. Vale, pues primero encantado de conoceros. Yo soy Alistair Lipman. Como veis, no soy español, soy belga-inglés para hacer las cosas sencillas. Llevo 3 años y medio trabajando en Plug Power, que es una empresa de hidrógeno. Vendemos todo tipo de productos enfocados al desarrollo de los proyectos de hidrógeno a nivel global. Es una empresa americana y hoy vamos a poder disfrutar de varias charlas. Creo que es un programa muy interesante porque viene el sector privado a explicaros casos reales de electrificación y de desarrollo de programas de sostenibilidad dentro de sus agendas. Entonces, primero tendremos el placer de escuchar a Héctor Benito. Es el director de Sostenibilidad e Innovación de Carreras. Carreras es probablemente el líder de transporte y logística en España ahora mismo. Luego vendrá Daniel Latorre, tiene 20 minutos de retraso, pero llegará pronto para explicar la electrificación de la última mía. Es el director de CityLogin. CityLogin es una filial de FM Logistic. No sé si conocéis a FM Logistic, pero también es una empresa, es una de las top de logística y distribución. A las 12:30 tendremos a Javier Del Val Muñoz desde Hyundai, que es el patrocinador del curso. Nos explicará varias facetas de la electrificación. Y esta tarde, después de comer, tenemos una mesa redonda donde hoy también os invito a pensar en alguna pregunta para la mesa redonda, para que sea más interactivo y aprovecháis poder preguntar a estos 3 señores preguntas de interés sobre la electrificación. Vale, siguiente. El objetivo del curso, número 1, es pasarlo bien. Sé que es fácil decirlo, pero yo creo que para que sea interesante para vosotros, no dudéis en hacer preguntas. Yo creo que somos un público reducido, por lo cual aprovechar que podéis hacer preguntas directas, no hay ningún problema y así será más fluido también la mañana. Obviamente vamos a aprender sobre las estrategias de electrificación del transporte, sobre todo en la logística, pero también mañana veréis que tenemos una hora con Ana sobre el transporte urbano. Luego, realmente el objetivo es que entendáis lo que tienen que hacer las empresas para enfrentar a sus objetivos de descarbonización. Hoy en día hay un enfoque importante y es casi hoy un valor comercial añadido las estrategias de descarbonización y es el objetivo hoy es entender bien qué tienen que hacer y cómo hacen las empresas privadas para poder seguir actuando en sus mercados. Una de las preguntas es la obligación de descarbonizar. Veréis que se invierte mucho dinero porque están obligados. Si no, yo creo que hoy en día no veríamos tantos desarrollos de programas de descarbonización. Está obviamente ligado a subvenciones, pero también hay cierto nivel de obligación. En mi opinión, yo trabajo en hidrógeno verde, en mi opinión todavía no es suficiente, pero es claro que el hecho que tienen que, no sé la palabra en español, pero que están obligados básicamente
ayuda mucho al desarrollo de estos programas. Y luego, por fin, veremos qué iniciativas y qué programas tienen que desarrollar los gobiernos y las instituciones para poder ayudar al sector privado llegar a sus metas y objetivos de descarbonización. ¿Okay? Voy a beber un poco de agua. Aquí es la primera introducción al tema de electrificación. Creo que viene de mucho más arriba que solo lo que vemos en LinkedIn, ¿no? y las diferentes estrategias de las empresas privadas, sino que hoy en día estamos viendo una rivalidad que crece entre China y Estados Unidos para liderar el mercado de la energía y de las tecnologías limpias. Y esto es una oportunidad para Europa. Europa tiene que posicionarse entre los dos y no sufrir luego pues el reino de China y en todo lo que es el desarrollo de actividad de energía y tecnologías limpias. Luego hay que enfocarse en reducir el impacto de volatilidad de los precios de la energía en los mercados internacionales, especialmente de los combustibles fósiles. Básicamente, cuando estamos consumiendo energía, es decir, dependemos de un tercero, la idea para Europa ahora es independizarse y asegurarse básicamente de tener un precio mucho más competitivo. Sí, solo quería añadir que hay un plan. Tenemos 6 años realmente ahora, bueno, son 5 ya, claves para la transformación energética en España. España tiene la oportunidad de ser un líder en esa revolución energética. Y por ello se ha fijado 3 objetivos claves. El primero, mecanismos para equilibrar la competitividad industrial con innovación tecnológica y sostenible. Son 5 palabras complicadas para mí pronunciar, pero básicamente mecanismos son subvenciones, ayudas, y hoy en día, vais a ver, sufrimos como en el sector público de estos mecanismos. Se están poniendo mecanismos interesantes, pero no dejan de ser muy complejos y no tan atractivos como deberían de ser. 2, obviamente la hoja de ruta para el Clean Industrial Deal, para descarbonizar la industria. Y 3, los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Energía y Clima para el desarrollo de la generación renovable. Esto que permitirá es tener precios muy competitivos de la energía. Veréis que las aplicaciones que están el sector privado intentando instaurar en su día a día necesita precios mucho más competitivos de la electricidad, del hidrógeno y de cualquier otro renovable. Bueno. Si enfocamos a la movilidad, la hoja de ruta de la Unión Europea es clara. Para 2030 quieren reducir los gases de efecto invernadero de un 45% y un 15% para los coches. Es el objetivo más ambicioso del mundo. Y básicamente aquí vemos que la descarbonización de los camiones es crucial. Para entenderlo, 3 millones de camiones en Europa consumen la misma cantidad de combustible que 300 millones de coches. Por lo cual, por eso que está tan enfocado en la movilidad pesada la estrategia. ¿Okay?
Si pasamos a la movilidad logística se define por un uso intensivo de los equipos. Por ejemplo, si vemos el transporte de larga distancia, hablamos de más de 500 kilómetros diarios. Las rutas son predefinidas, lo que ayuda, porque básicamente se puede prever dónde va a parar un camión, se puede prever las rutas que van a hacer, y eso debería ser el enfoque luego de los mecanismos que hablé anteriormente. Un punto muy interesante es que tienen tiempos muy breves para repostar. Cuando vemos hoy en día, por ejemplo, la electrificación de la movilidad pesada, el camionero no puede esperar 10 horas para que el camión se recargue. Entonces se tiene que enfocar las infraestructuras en asegurar que respetan las pausas y el tiempo que tienen los operadores. Y luego el último punto es que cada vez más están intentando optimizar el transporte, es decir, hoy en día tienen 85% de la capacidad de carga útil del vehículo que se está usando, y tenemos que seguir respetando esto. La batería, otra vez para volverlo en un camión pesado, si tienen 40 toneladas, la batería no puede pesar 20 toneladas, porque si no, obviamente, no pueden rellenar el camión como deberían de rellenarlo de mercancía. Esta slide es muy interesante. Básicamente es una visión sobre las perspectivas tecnológicas de cero emisiones por segmento. Como veis, a la izquierda tenemos las diferentes aplicaciones y podemos ver que hoy en día las baterías ya están aceptadas como la tecnología más competitiva para la mayoría de las aplicaciones. Sin embargo, si vemos la visión 2040, vemos que el hidrógeno ya entra en juego en lo que es el transporte pesado y los autobuses. Básicamente, tiene mucho que ver con las rutas logísticas, el hecho de que necesitan usar 85% del peso que pueden usar para transportar mercancía, y el hidrógeno puede dar esa solución. Pero básicamente vemos que hoy en día lo que es el eléctrico sigue siendo, digamos, la tecnología que se estima va a ser usada para estas aplicaciones. Ok, después de esta breve introducción, como no, os voy a dar un ejemplo de lo que hace mi empresa. Creo que es un ejemplo interesante porque básicamente es una aplicación del hidrógeno donde no se puede electrificar. Creo que la oportunidad para otras tecnologías dentro del sector, dentro de la electrificación de la logística, es cuando no se puede usar baterías. Y vamos a ir a Alemania. En Alemania ahora mismo hay un enfoque importante sobre el hidrógeno, y es porque tienen restricciones sobre su red eléctrica. Muchas veces damos por hecho que vamos a poder instalar un cargador, que vamos a poder instalar o integrar una flota de 100 vehículos eléctricos, y no es así. En España lo tenemos bastante bien, pero seguimos con muchas dificultades. Pero en Alemania, por ejemplo, hay muchas ciudades donde están ya capados a nivel eléctrico, es decir, que por mucho que aportamos vehículos eléctricos, no hay electricidad, no permite seguir con esa estrategia.
Por lo cual, tenemos una aplicación de hidrógeno que vamos a ver brevemente ahora. Primero, ese es un portfolio de pilas de combustible. Serían las diferentes aplicaciones que se puede usar con hidrógeno ahora mismo. Y tenemos desde carretillas, última milla, camiones y pilas estacionarias de más de 1 megavatio también. Es un poco la base para cualquier estrategia de hidrógeno en el sector privado ahora mismo. Una de las aplicaciones son las carretillas. No es el producto más sexy del mundo, pero la carretilla donde la vemos es una de las primeras aplicaciones industriales que se ha electrificado. Obviamente, las normas no permiten ya usar en centros de distribución techados otra tecnología que no sea eléctrica. Y entonces tenemos una aplicación que es con hidrógeno para estas pilas. Eso permite usar la electricidad que se iba a usar para las carretillas, enfocar ese uso eléctrico a otras aplicaciones, permite a las empresas descargarse de ese uso eléctrico y enfocarse en otras aplicaciones que tenían pensadas. Y eso es todo a través de la carretilla. La carretilla en un centro de distribución puede usar hasta, Héctor, 50% de la electricidad del centro. Exacto. Entonces, ya hay, como veis, muchas empresas que ya apuestan por el hidrógeno a través de sus flotas de carretilla. Desde Amazon, pasando por BMW, Carreras, Lidl, Steph, IKEA. Todas estas empresas ya están usando hidrógeno para electrificar su flota de carretillas. Si vemos un flujo de hidrógeno en un proyecto de carretilla, básicamente tenemos la producción del hidrógeno. Hay muchas formas hoy en día de hacerlo, pero se usa electrolizadores, hay varias tecnologías. A partir de ahí suministramos con tube trailers. Todavía sigue siendo una pega para el mercado porque encarece mucho el precio del hidrógeno. En situ necesitamos comprimir ese hidrógeno. El hidrógeno está a una presión más baja y tenemos que subir la presión a 350 bares para poder luego usarlo en carretillas, en última milla, en camiones, depende de la aplicación. Como veis, el suministro sigue siendo el mayor problema para el desarrollo de proyectos de hidrógeno en España y en Europa. Como veis, el coste por kilo de hidrógeno se encarece muchísimo si el volumen del hidrógeno consumido diario es bajo. Es decir, un centro de distribución que consume entre 50 y 100 kilos, el transporte añade 4 euros al kilo del hidrógeno producido y muchas veces no permite desarrollar más el negocio del hidrógeno en centros de distribución. Eso es un poco lo que hablamos al inicio. Necesitamos mecanismos, facilidades para poder aumentar la competitividad de este producto. Las infraestructuras, hoy en día estamos viendo con las inversiones del PERTE, pioneros en España, estamos viendo las primeras electrolizadores a base de energía renovable instalarse.
El último ha sido el de Iberdrola y BP en Castellón, de 30 megavatios. Y básicamente, a través de productos containerizados, como veis aquí, vamos a producir hidrógeno. Ese hidrógeno se puede usar, al final son electrones, y te permite transportar, es un vector que permite ayudar al sector privado en sus estrategias de electrificación. Esto es un ejemplo de lo que es una infraestructura in situ para una flota de 100 carretillas. Esa misma infraestructura se podía usar para camiones, para vehículos de última milla y para, obviamente, la aplicación de carretilla. Entonces, si vemos un poco los retos y las lecciones para implementar hidrógeno en la logística, y es un poco la idea que me gustaría que hoy, para la mesa redonda, vemos un poco los retos que nos explican Héctor, Daniel y Javier. Son preguntas de este estilo. Básicamente, vemos aquí que obviamente el primer punto es el precio del hidrógeno. En comparación con el coste de la electricidad, es el mayor cuello de botella para el desarrollo del hidrógeno en la logística. El precio del transporte, el coste de mantenimiento, el valor tangible de la descarbonización. Otra vez hablamos de los mecanismos, de las subvenciones. Es muy complicado todavía hoy en día que sea un valor tangible descarbonizarse a través del hidrógeno para las empresas, el acceso a las subvenciones, la mutualización de las infraestructuras, la decisión de las OEMs, de los camiones, para pasar a hidrógeno. Hoy en día, quizás hoy Javier nos dará más información, pero las OEMs todavía no han tomado una decisión sobre qué tipo de tecnología van a usar para los camiones de movilidad pesada. Y el último, la educación en general sobre el hidrógeno a nivel usuario. Por lo cual, una propuesta nueva para lo que es proyectos de hidrógeno en España sería la mutualización de las infraestructuras. Tenemos que dejar de hacer infraestructuras ad hoc a un proyecto, sino que aprovechar la instalación de infraestructuras para poder permitir a varias aplicaciones disfrutar de esa inversión. Si todo la misma inversión tiene que estar digamos, absorbido por una aplicación, sigue siendo muy complicado avanzar con la electrificación a través del hidrógeno. Tenemos que generar una mutualización de los costes logísticos y del material que estamos instalando para el hidrógeno.